Bien, igual nuevamente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés observando esta capacitación. Definitivamente me es grato el volver a poder compartirte un poco más acerca del desarrollo personal, sobre todo lo que es la organización personal, que es el módulo actual en el que estamos. Este es el segundo tema ya, en el cual vamos a ver un poco más acerca de lo que es la gestión de por sí personal. En este caso sería la gestión de tareas exclusivamente. Ya hemos visto un poco acerca de lo que es la gestión del tiempo, el cómo hacer espacio un poco de nuestro tiempo en sí para poder utilizarlo en cosas que sean más productivas, definitivamente. Otra manera de poder hacer espacio dentro de nuestro tiempo, sea para el tiempo que quieras, es definitivamente hacer una buena gestión de las actividades que estamos haciendo, ¿no? Nuestros pendientes, nuestras cosas por hacer. Y a todo esto se le llama gestión de tareas, ¿no? De hecho, estoy seguro que más de una persona ha intentado el ver la manera adecuada de poder organizarse, ¿no? El hacer de repente un horario o de repente el apuntar todo dentro de una agenda, etcétera, etcétera. Y estos dos temas que vienen, este y el siguiente, trata de esto, ¿no? De cómo hacer para poder gestionar nuestras actividades. En todo caso, eh, comentarte que este tema es bastante corto. De hecho, esta también es una introducción a otro tema específico, que es la metodología Getting Things Done, que es una metodología de gestión de actividades, de gestión de tareas. Eh, y bueno, la intención es ver si esta metodología puede ser de tu agrado, de tu ayuda, y sobre todo si te es útil. Definitivamente es algo importante el saber si esta metodología te va a ser de utilidad o no. Si es que no lo es, pues simplemente obvialo. Hay personas que le es más sencillo el utilizar metodologías para poder mantenerse de una manera disciplinada y otras que no. Este conjunto de capacitaciones definitivamente no te van a poder brindar las capacidades para ser disciplinado. Eso es algo que definitivamente nace ya de uno y de que uno debe esforzarse en continuar manteniendo la disciplina. Pero definitivamente estoy seguro que la metodología que te voy a enseñar ahora es un gran paso para poder llegar a ella. Eh, entonces, antes de poder entrar específicamente en la metodología Getting Things Done, pues vamos a ver un poco de los conceptos previos a la gestión de tareas, ¿no? Ya hemos hablado un poco de lo que es urgencia, importancia, y recalcar bastante el punto de que una tarea puede ser urgente y no importante, o puede ser urgente e importante al mismo tiempo. Es una clasificación bastante básica de lo que son las actividades, las tareas en sí. Lo hemos visto cuando vimos la matriz de Eisenhower, y recalcar de nuevo de que el tiempo tiene que ver bastante con las tareas que son urgentes, ¿no? Sin embargo, no es la única clasificación que tienen las tareas o las actividades. De hecho, para poder detallarlas un poco más, las he puesto de esta manera. Entre las diferentes tareas, si es que esta tarea es repetitiva, eh, tiende a hacerse un estándar del mismo, ¿no? O hay algunas tareas que parecen tareas, pero en realidad son proyectos. Hay tareas que requieren de creación de una planificación. Eh, Hay tareas que tienen que ver con rutina repetitiva, que es muy diferente a estandarizar por el hecho de que estandarizar es la acción de eh, mantener en un procedimiento, por ejemplo, la tarea repetitiva en sí. Entonces, tú puedes hacer la tarea repetitiva, definitivamente es una tarea, pero el volverla a un proceso, por ejemplo, eso es la acción de estandarizar. Entonces, son dos cosas distintas. Están las tareas que vienen de urgencia, que ya le hemos visto, las tareas urgentes. Hay tareas que son experimentos de por sí, que no sabemos el resultado. Hay retrospectivas, o sea, son tareas que tienen que ver con el reflexionar, el decir si estamos bien o mal haciendo algo. E incluso hay cosas que son inesperadas, ¿no? Que simplemente aparecen de la nada. Entonces, realmente hay una gran clasificación respecto a las tareas y depende mucho de las habilidades que tengas. Si es que tienes habilidades que van hacia una buena gestión de la planificación y es más, el usar herramientas de manera general, pues tareas no tan complicadas como, bueno, las tareas no se te van a hacer complicadas si es que estás hablando de hacer estandarizaciones, de hacer proyectos, de hacer planificación. Entonces, estas tareas requieren un conocimiento básico y duro sobre temas específicos, ¿no? Gestión de procesos, gestión de proyectos, planificaciones, etcétera.
Pero hacia la derecha están las actividades que se hacen porque has obtenido unas habilidades en específico que tienen que ver con las habilidades blandas. Tareas que son netamente experimentales, que son temas que vienen de la nada, inesperadas, urgentes. Estas tareas requieren cierto grado de habilidad en la persona, no lo puede hacer cualquiera. Hay personas que pueden improvisar y otras que no, porque definitivamente es una habilidad. Y estas habilidades pues se tienen que desarrollar. Entonces, el desarrollo de una tarea depende bastante y muchísimo del grado de desarrollo que tengas de tus habilidades blandas y habilidades duras. Entonces, bajo esa perspectiva, pues definitivamente van a haber tareas que no vas a poder realizar y hay tareas que se van a poder realizar. Eh, Hago el pare en esta diapositiva para que puedas comprender un poco que de repente, si es que una tarea no te sale bien, no necesariamente es porque el entorno externo haya jugado en contra tuyo, sino que a lo mejor no estabas lo suficientemente preparado eh, para poder hacerle frente a esta tarea. Entonces, bajo esta perspectiva, sí, la idea es desarrollar habilidades blandas, habilidades duras. De hecho, para eso estamos aquí, para esta serie de capacitaciones, de conversatorios, definitivamente, que van a hacer que puedas tener esas habilidades que a lo mejor no tenías antes y que van a ser necesarias para poder realizar las actividades con satisfacción. Definitivamente, la idea es ser lo más efectivo posible mientras uno está haciendo sus tareas. En fin, el punto aquí es de que quiero recordar que es importante el hecho de desarrollarte para poder hacer con más efectividad las tareas que haces de manera rutinaria, normal e inesperada también. Bueno, hay un punto bastante importante en todo esto, y es que la mente no es una agenda. Y realmente uno está muy esforzado en lograr que la mente se memorice todo lo que tenemos que hacer cuando no es necesario. La mente debería ser la fábrica de creaciones y de ideas que van a permitirte seguir avanzando. Entonces, bajo este punto, bajo esta lógica, no fuerces a tu mente a mantener toda la información que puedes escribirle aparte. Vacía tu mente. Esa es la intención que quiero que te lleves. No es necesario matarte en las altas horas de la noche pensando en algo que a lo mejor deja de estar en tu cabeza simplemente si la escribes en algún lugar, si la dejas depositada en otro lado. La idea final de este slide es que comprendas un poco esta perspectiva. Eh, si tienes todas estas ideas en la cabeza, pues estás ocupando tu mente de cosas que de por sí puedes dejarlas aparte y usar ese espacio en la cabeza para hacer otras cosas, para pensar en otras cosas. Definitivamente el tener todo esto en la cabeza genera un estrés increíble. No te va a permitir dormir en las noches a veces. Hay una idea bastante interesante que estás desarrollando en tu cabeza y se te va a olvidar de repente. Entonces la idea es que todo esto lo quites de tu mente para colocarlo en un lugar en el cual no se vaya a ir y que estás seguro que va a estar ahí para cuando lo consultes. Entonces, al final, la conclusión es vacía tu mente. Eh, la metodología que quiero enseñarte, que es Getting Things Done, empieza con esta lógica de que la mente puede usarse para hacer cosas creativas, pero hay muchos factores que no le permiten desarrollar de la manera adecuada estas creaciones, como cosas rutinarias que están en tu cabeza, pedidos del mercado, eh, fechas de reuniones que tienes que acordarte si no se te va a olvidar en algún momento, cosas tan básicas que puedes dejarlas a un lado para dejar a la mente hacer su trabajo. Entonces, esto, ¿no? Vacía tu mente. Entonces, aquí es donde empiezo un poco a comentarte más acerca de lo que es Getting Things Done, que es una metodología de gestión de tareas. Eh, Comentarte que vamos a ver una parte de ella. Lo que te voy a comentar no es todo, así que te sugeriría así que revises más acerca de este tema. Hay un libro que justamente se llama Getting Things Done. Eh, y bueno, no recuerdo ahorita el nombre en español, pero lo voy a dejar dentro de la descripción para que puedas ubicarte. Bueno, ¿qué es Getting Things Done?
Empezando por el hecho inicial que te contaba, la primera parte de Green System busca que tú vacíes tu mente y que toda la información que te esté rondando la cabeza la vacíes en un sistema, en un lugar específico, donde estés seguro que lo vas a poder volver a consultar y sobre todo que está fuera de tu cabeza. Luego de ello, luego de que tienes toda esta información, ponte, haces una lista de las cosas que están en tu mente, cualquier cosa, definitivamente hablo de cualquier cosa, o sea, si es una cita en el médico, si es que es una idea de proyecto que tenías en algún momento, si es el viaje que estabas buscando hacer, si es, no lo sé, el nuevo cambio de zapatillas que estabas buscando, todo vacíalo en una lista, esta lista la escribes a mano, por ejemplo, por darte un ejemplo, y con esta lista la siguiente parte es aclarar y decidir. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente la idea es de que lo que has puesto resumido, por ejemplo, cambiar de zapatillas, lo termines de aclarar. ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente con eso? ¿Qué intenciones tenías con esa idea que estaba en tu mente? Porque hay veces en el que tú vacías tu mente y lo haces simplemente escribiendo repollo a 5 soles. Y no sabemos si es que vas a vender un repollo a 5 soles, si vas a comprar un repollo a 5 soles, si es que vas a intercambiar un repollo a 5 soles. La idea es aclararlo. Entonces, la idea es darle una definición a la idea que se te ocurrió. Y luego de eso, pues, definir qué es lo que vas a hacer con eso. O sea, por ejemplo, dentro de esta lista hay un montón de tareas. Si estas tareas de repente se pueden hacer en 2 minutos, pues decidir que lo vas a hacer ahorita, ¿no? Es algo que no te va a permitir, no te va a generar mucho problema, entonces lo haces ahora. O de repente dentro de toda esta lista hay cosas que de repente no vienen al caso, o sea, son ideas que de repente en algún momento lo ibas a hacer, pero de repente al día siguiente a la hora de chequear en la lista, pues te das cuenta que ya no es necesario. Entonces tomas esta tarea y decides qué hacer con esta tarea, que en este caso sería desecharla. O de repente ponerla aparte, ¿no? En otro lugar, de repente en las cosas que haré en algún momento, ¿no? Entonces, la idea es saber qué es lo que vas a hacer con cada uno de esos puntos de la lista. Igual, Gary Sinston te dice cómo. eh, y bueno, esta es una idea general de más o menos cómo funciona Gary Sinston. Finalmente, el guardar recordatorios. Y es que lo interesante de Gary Sinston es que todo esto busca que se coloque dentro de un sistema. Y este sistema, la idea de este sistema es que te recuerde cada vez que tengas que hacer algo pendiente, ¿no? eh, te hace recordatorios. Hay veces en el que se puede colocar alarmas, por ejemplo, o simplemente uno decide el chequear este sistema cada cierto tiempo para acordarse de lo que tiene que hacer. Entonces, respecto a esta perspectiva, pues Gracie Stone lo que busca es de que todo se juegue dentro de un sistema. Y la finalidad de esto es que sea un sistema de trabajo. Esos son los pasos específicos en los cuales se trabaja, pero insisto. Primero lo que se hace es recopilar la información que está en tu cabeza. Justo aquí habla de la recopilación. Entonces tomas todo lo que está en tu cabeza y lo colocas dentro de una bandeja de entrada, le llama Gary System. Gary System habla de esta situación como si fuera una bandeja de entrada, en donde va a ingresar toda clase de información, sean ideas, pendientes, sueños, metas, eh, cosas que en algún momento tenías la intención de hacer, conversaciones, citas, reuniones, todo, eh, para que tu mente esté tranquila. La primera vez que vayas a hacer esto, definitivamente la lista va a ser bastante larga, pero conforme vas avanzando dentro del sistema, vas a notar que esta lista es probable que empiece a disminuir de tamaño, que es lo normal. Entonces, esta parte de recopilar la información hace que definitivamente uno diga, wow, todo esto está en mi mente. Entonces, sí, esta es la primera parte de Gracie Stone, básicamente es vaciar todo dentro de una bandeja de entrada. Luego de ello, te comentaba en la versión anterior, aclarar, especificar de qué trata cada punto, definirla. Es importante esto, por lo que ya te había comentado, de que hay veces en el que uno apunta algo y cuando lo vuelve a revisar no se acuerda exactamente a qué se refería. Evita esto. Trata de que todo esté realmente en orden. Entonces, define cada uno de los puntos, cosa que tienes dentro de la lista en la parte A el nombre y en la parte B su definición. Luego de ello, viene la parte de organización y esta es la parte que, digamos, hace de Green System algo muy interesante. Tú tienes toda tu bandeja de entrada, ¿no? Entonces, en la bandeja de entrada
es prácticamente como una sala de espera. Las tareas se van a quedar ahí un corto periodo de tiempo. Cuando llegue la parte de organizar, que es esta tercera parte, pues todas estas tareas van a pasar a otro lado. Y de hecho, el otro lado, pues lo decides tú. Gary System te da una lista de cosas que podrías categorizar, pero la idea realmente es que tú lo lleves a algo que es tuyo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una tarea que es de repente conversar con Juan Carlos, ¿ok? Entonces tenías una intención de este, hablar con Juan Carlos. La duda es, ¿esa reunión tiene una fecha y una hora? Si la respuesta es sí, entonces la colocas en un calendario. Cosa de que ya tiene fecha y hora y fácil que el calendario te va a dar un recordatorio cuando llegue el día específico. Si es que no tiene fecha, por ejemplo, la puedes colocar en cosas que voy a hacer algún día. Categorizas en algún día. Entonces, cuando tengas esta tarea, vas a saber que esto lo harás en algún momento, lo vas a dejar en una mini lista de espera, o de repente es algo que quieres hacer lo más próximo posible, entonces lo colocas en una lista que se llame próximas acciones, que es lo más cercano que quieres hacer. Eh, entonces, más o menos esto funciona así, ¿no? Vas colocando como que listas, categorías, donde vas colocando todas estas actividades que estaban en la bandeja de entrada. Las categorías la decide uno. Te comento lo que Green System te da de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer una lista que hable de solo proyectos, proyectos que vas a hacer en algún momento. ¿A qué se refiere con esto de proyectos? Bueno, básicamente es de que hay actividades que son más grandes de lo que parece, de que van a requerir una planificación, una conversaciones con otra persona, o sea, es una actividad bastante grande. Esas actividades, pues las colocas en la lista de proyectos y todas las actividades que estén en proyectos vas a saber que van a requerir más esfuerzo del normal. Entonces las categorizas ahí como para tener cierta gestión de riesgos a la hora que empieces a trabajarlo. O otra lista que te da de repente Cherry Stone es la agenda. En la agenda van todos los puntos que están calendarizados, todos los que tienen una fecha y una hora, cosa de que el sistema te recuerda cuándo exactamente tienes que hacerlo. También hay cosas que de repente tú las haces con alguien más y no terminan de darse, no acaban. Y no acaban por el hecho, no por tu culpa, sino porque hay otra persona de la que depende esa tarea. Por ejemplo, no quedan en una conversación, hacen una conversación con una persona específica, llamémosle José. Entonces, al finalizar esta reunión, pues quedan en que van a cada uno a brindar su disponibilidad de tiempo para la siguiente reunión. Entonces, la tarea es disponibilidad de tiempo del equipo tal. Mi disponibilidad de tiempo ya la di, pero estoy en espera de que la otra persona me dé su disponibilidad de tiempo. Por lo tanto, la tarea no ha terminado. Entonces, a esta lista de cosas que dependen de otra persona, Gary Simpson le llama lista de espera, en espera. Es una lista en la cual hay actividades que están en stand-by porque no dependen de, sino dependen de otra persona. Y así, hay un grado de categorización que te da Gary Simpson, que en un ratito te voy a poner los ejemplos de todos, pero la idea es de la bandeja de entrada, que estaban todas las tareas, sueños, metas, proyectos, etcétera, etcétera, empieces a categorizarlas todas. Entonces, ya vas a tener un mejor enfoque de qué hacer con cada una de las actividades cuando estén en su categoría específica, ¿no? Por darte un ejemplo adicional, hay una categoría que se le llama hoy. Entonces, son las tareas que te estás proponiendo hacer hoy, de todo el conjunto de tareas que tienes ahí. Obviamente empezarías por estas, ¿no? Y luego, de repente, las acciones que están en algún día, el día de hoy lo quieres hacer. Lo jalas de algún día, lo jalas y lo colocas en hoy y lo trabajas el día de hoy. Pues más o menos es una primera intención de Green System, de que todas las cosas estén en su lugar, de tal manera que simplemente vas a ver el sistema y decir, ah, ya, eso es lo que voy a hacer. Y listo. Definitivamente, dependiendo de la categoría, ya uno sabe cómo es que va a actuar sobre las tareas, ¿no? Lo curioso es de que hay veces en el que este sistema de por sí, tal cual como está, no siempre va a funcionar. Uno debe estar evaluando y revisando el sistema. Uno decide cada cuánto, ¿no? Puede ser de manera mensual, puede ser de manera semanal, pero, por ejemplo, por darte el ejemplo de una semana, cada semana yo voy a estar viendo qué es lo que está fallando dentro del sistema. Eh, la idea es que llegue un momento en el cual el sistema trabaje solo.
Eh, Simplemente tú tendrías que observar, chequear, actualizar, pero no el reestructurar, ¿no? Las primeras evaluaciones son para reestructurar el sistema hasta que llegue un momento en el cual te sientas satisfecho de la manera en cómo está funcionando. Por ejemplo, hay una categoría de Getting System que te habla de referencias, ¿ok? Tú en referencias colocas la información que te es de utilidad y que sientes que en algún momento lo vas a usar. Por ejemplo, un blog que vi por ahí me pareció interesante, copio el link y lo coloco dentro de la categoría de referencias. Llegó un momento en el que de repente a mí, de manera específica, no me servía, porque yo sabía que esto no lo iba a revisar. Lo colocaba ahí, definitivamente lo colocaba, pero no lo revisaba. Al final decidí usar esta información dentro de un drive y colocarlo como una información que es parte de mi biblioteca, porque sabía que si yo tenía la duda de algo en específico, iba a ir a consultarlo, pero si se quedaba en ese lugar, en referencias dentro del sistema de Getting System, definitivamente no lo iba a revisar. Y lo que más reviso de repente es mi Google Drive. Entonces, a mí, de manera específica, me funcionó otra cosa. Lo modifiqué, pero eso fue después de varias semanas que estaba viendo cómo funcionaba el sistema. Entonces, la idea es esa. En la etapa de evaluar, pues el sistema no es estático. El sistema definitivamente se va a mover y eres tú quien debe de modificar el sistema de tal manera que te sirva. La idea es que te sirva, no hacer lo que dice exactamente la metodología, porque al final la idea es saber si es útil o no es útil. Finalmente, eh, una vez que las cosas ya están organizadas y evaluadas, la idea de esta metodología es que llega un momento en el cual tú puedas simplemente mirar de repente una pizarra, todo esto lo estás colocando dentro de una pizarra, mirar la pizarra y decir, wow, eh, ya sé qué hacer, y listo. Realmente la idea es que te facilite la vida, que te facilite la gestión de tus tareas, y que tengas tiempo después para hacer otras cosas. Eh, y bueno, no, este es el enfoque o los pasos que tiene la metodología Getting System. Ahora, ¿cómo podría empezar a utilizar esta metodología en mi vida? Te he preparado un diagrama de flujo paso a paso de qué es lo que podrías hacer para empezar a utilizar la metodología. También tengo un ejemplo que quisiera compartirte, que es una aplicación en la cual he hecho un Getting System, algo básico, pero que definitivamente va a ser de tu utilidad, ¿no? De tu interés. Bueno, entonces empezamos. ¿Cómo empiezo a ver este tema? Lo primero que creo que ha quedado claro es el paso uno, que es vaciar tu mente. Coloca toda la información dentro de un sistema. Eh, lo inicial que puedes hacer es de repente colocarlo todo dentro de tu agenda, ¿no? Tómate tu tiempo, tú tranquilo, tómate el día en el cual revises dentro de tu cabeza todas las cosas que quieres hacer, que quisieras hacer algún día y que lo tienes de repente en veremos, ¿no? Vamos a ver si algún día se da. Toda la información que tengas en tu cabeza la bajas en esta agenda, ¿no? Apuntas, ¿no? Número uno, número dos, número tres, número cuatro, en listas, todo. La idea es que en listas para ver cuántas ideas están en tu cabeza momentáneamente. Y bueno, ¿no? Es obvio que se te van a pasar algunas cosas, definitivamente, ¿no? Pero trata de vaciar todo lo que puedas, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es de que de toda esta lista de cosas, hay cosas que definitivamente no te van a tomar más de 2 minutos. Eh, Perdón. El segundo paso es de que las definas. Te había comentado de que hay gran posibilidad de que todas estas tareas, pues, no te acuerdes después de qué significan y las definas, ¿no? Le des una descripción a cada cosa que querías hacer. El tercer paso, ya de manera específica, es lo que te estaba comentando, ¿no? Hay actividades de tu lista, de esta lista de cosas que querías, quieres y que querrás hacer, que se pueden hacer en menos de 2 minutos. Es como que simplemente puede ser una llamada telefónica, ¿no? O sea, la ves en tu lista, haces la llamada y se acabó. Y la tachas y la quitas de tu lista. Todas las actividades que se puedan hacer en 2 minutos, hazla cuanto antes. Si es que sientes que no es el momento, pues las dejas ahí, no hay problema. Eso ya es tu criterio. Pero vas a notar que hay cosas dentro de esa lista que las puedes hacer ya. Esas hazla. Ahora, si es que dentro de estas actividades crees que hay una persona a la cual le puedes delegar esa tarea, pues delégasela. Y si crees que todas estas otras actividades, pues las harás en otro momento,
pues difiero, ¿no? Que se refiere a dejarlas para un otro momento. Entonces, yo te aconsejaría, pues, colocar letras, por ejemplo, las cosas que vas a decidir hacerlo ahora, le colocas una A y ahora. Todas las cosas que la vas a delegar, vas a colocar D de delegar. Y todas las cosas que las vas a dejar para después, entonces la colocas una F, por ejemplo, ¿no? La idea es categorizarlas. Entonces, la lista va a tener, eh, van a estar categorizadas en A, D o F. Es una manera de empezar a trabajar. Bien, entonces, una vez que hayas culminado el tercer paso, vas a notar que van a haber menos actividades dentro de tu lista. Te vas a quedar con las que son D y las que son F. Todas estas D y F son las que van a estar en tu bandeja de entrada. Luego de esto, pasamos a la etapa 4. Tienes la bandeja de entrada, ahora crea las categorías que te sean de utilidad. Dentro de estas diapositivas que las vas a tener, he puesto varias categorías que te vayan a servir de repente de referencia. Puedes usar algunas, puedes usar todas, puedes crear las tuyas. Entonces, por ponerte ejemplos, ¿no? Algunas de las categorías son agenda. En agenda van todas las actividades que ya tienen una fecha y una hora. Por ejemplo, una conversación, una cita, una reunión, un evento, etcétera. Proyectos, que ya te comenté, son las actividades que son más grandes de lo que parecen, entonces las colocas dentro de proyectos. Apoyo a proyectos, esta lista pues la puedes usar de la manera que tú creas conveniente. Hay personas que le colocan información específica para el proyecto específico, links, personas que te pueden apoyar en este tema del proyecto en específico, entre otras cosas que podrían darte apoyo a esos proyectos. Em, la categoría de acciones siguientes. La categoría de acciones siguientes son las tareas que has decidido que las tareas que has decidido que vas a empezar a hacer luego de las que vas a hacer hoy. Es decir, hay una categoría que se llama hoy, no la he escrito, pero hay una categoría que se llama hoy, que son las tareas que te toca hacer el día de hoy, que tú has elegido de todas estas categorías, ¿no? Entonces, terminas con las de hoy y la duda es, ya, ¿y qué hago después? Entonces, la idea es que revises específicamente esta categoría que se llama acciones siguientes o próximas acciones, también le llaman así, que son las que tú has decidido que vas a hacer de repente en este mes o en estos 2 meses que vienen. Entonces, lo vas pasando de próximas acciones a la categoría que dice hoy. Próximas acciones hoy, y así de manera consecutiva. Em, Luego está la categoría en espera, que ya te había comentado. Es la categoría en la cual se ponen actividades que no dependen de uno, sino que dependen de otra persona y hay que esperar que nos brinden esos resultados para saber cómo va la tarea. Am, Hay a veces en el que las personas prefieren colocar una categoría de papelera. Exclusivamente a mí no me es de utilidad, pero si es de utilidad para ti, genial. Es un lugar en el cual vas colocando las tareas que ya no es necesario que las hagas, de que de repente surge un problema y se han cancelado, o simplemente de la lista inicial que tenías en la parte 3 que eran todas las tareas que tenías que accionar ya, pues cuando las terminas las colocas en la papelera. Como te comento, no me es de utilidad, pero definitivamente hay personas a las que le interesa saber cuánto han hecho en este mes, por ejemplo. Entonces, haces un conteo de todas las actividades que están en la papelera. Bueno, están las categorías que tienen como nombre algún día. La categoría que es algún día son acciones que, bueno, por el momento en este primer mes y en estos 2 meses no sientes que es el momento adecuado para hacerlo, pero que definitivamente tienes el interés de hacerlo en algún momento. Entonces, esas van en algún día. Seguimiento, hay veces en el que hay tareas no necesariamente que son específicamente tuyas, pero que te interesa conocer cómo va. Entonces, esas son las tareas que puedes colocar en seguimiento. Como te digo, puedes usar todas las categorías o algunas. Si esta es de tu utilidad, pues la puedes usar. Hay una categoría que también se llama material de referencia, te la expliqué al inicio. Básicamente es un lugar donde va información que crees que vas a revisar en algún momento, o que crees que vaya a servir para algo en específico. Y bueno, ¿no? Las categorías se dividen en accionables y no accionables. Las accionables son categorías donde definitivamente las tareas son las que se van a hacer en algún momento, por no decir pronto.
Y las no accionables son las que, pues, no se van a hacer dentro de un periodo de tiempo corto. Por eso está papelera, algún día, seguimiento, material de referencia, son actividades o tareas que no necesariamente van hacia la acción, sino que van hacia la espera, hacia la referencia, hacia el lo tomaré en algún momento, pero no ahora, ¿no? Entonces, por ello es que tienen este nombre. Bueno, entonces, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto. Primero, vacía tu mente. Luego, define cada una de estas actividades que han salido de tu mente. Tercero, decide si es que vas a las actividades de la lista, la vas a hacer ahora, la vas a delegar o la vas a dejar para otra fecha, para después. Y la parte 4, que es empezar a crear las categorías. Bueno, entonces, la parte 5 trata de que una vez que las cosas estén en la categoría específico, es decir, todas las cosas que estaban en la bandeja de entrada han pasado a categorizarse dentro de las listas, pues ya está, ya puedes empezar a ejecutar tus tareas. Eh, las cosas que tienes que hacer hoy, pues las haces hoy, las cosas que tienes que hacer en algún momento las harás, olvídate de ellas, ya están en un lugar en el cual puedes volver a recordar que es un sueño que tenías y que quieres lograrlo, entonces ya está en un sistema, ya estás tranquilo. Ejecuta lo que sientes que se debe ejecutar, deja para después lo que creas que se tenga que dejar para después. Vas a notar que dentro de este sistema, pues va a haber momentos en el cual las actividades del día de hoy o las actividades próximas se van a acabar. ¿Y qué crees que vas a tener que hacer después? Las tareas que dejaste para algún día. Exacto, vas a dejar de procrastinar y empezar a trabajar lo que querías hacer. Entonces, sí, sí, definitivamente el sistema es muy interesante cuando lo pones en ejecución. Eh, Otro punto adicional, que es el punto número 6, revisa tu sistema, evalúalo. Te estoy colocando la parte de la derecha entre paréntesis, en la parte del proceso específico de Green System, lo vimos antes, son 5 procesos que tiene. En esta es la parte que era la evaluación. Y bueno, en la parte de evaluación, pues esto es una sugerencia que definitivamente es importantísima. Las actividades dentro de tu sistema, pues no siempre van a salir como quieres. Todo sistema requiere de una evaluación, de un chequeo. eh, y la frecuencia la pones tú. Te había comentado que puede ser una semana, un mes, ponte, puede ser cada 2 semanas, pero la idea es tener una forma de poder actualizarte y conocer qué es lo que tienes en tu sistema. Y dos, aumentar las cosas que tienes que hacer dentro de la bandeja de entrada. Eh, Definitivamente este punto es bastante curioso porque lo que hace la gente de manera común es cada semana rellenar la bandeja de entrada, cosa que se va luego categorizando y tienes el día para hacerlo. Por ejemplo, todos los lunes se sienta la persona a rellenar su bandeja de entrada, la categoriza y listo, no tiene que hacer nada más porque todo esto viene. ¿Qué pasa si aparece una tarea de la nada, ¿no? Que es muy urgente y que tienes que hacerlo ya? Igual, entra a la bandeja de entrada. En el momento que llega, tú la categorizas dónde va. Y una vez que ya la categorizas, si es que realmente es urgente, va a estar en la lista de hoy. Entonces te pones a hacerlo hoy. Es realmente tranquilo. Pero nada, repito, para ver el tema de la evaluación del sistema, pues primero, debes de tener un momento en cual actualizarte del sistema. Por ejemplo, dentro de esta costumbre que estamos haciendo de revisión semanal para rellenar la bandeja de entrada, las revisiones de actualización son diarias. Todos los días a las 8 de la mañana vas a tu pizarra y chequeas todas las cosas que tienes que hacer y te toca colocar cuáles son las tareas de hoy. Entonces, las vas jalando a la categoría de hoy. Esto va a hacer definitivamente que todos los días puedas saber cómo está tu sistema y cómo están tus tareas. La idea es que esta carga de trabajo baje. Eh, Algo adicional es que tenemos un espacio para actualizar, que es diario, por ejemplo. Tenemos un espacio para actualizar la bandeja de entrada específicamente. Esto es semanal. Y tengo un espacio adicional para modificar tu sistema si es necesario. Hay gente que lo hace semanal, hay gente que lo hace mensual. Si ves que las cosas no te han funcionado dentro del sistema, dentro de la categoría X, quítala o crea otra categoría. Entonces, esa es la intención de las revisiones, de la evaluación. Punto número 7.
El ingreso en la bandeja de entrada. La idea es que como es un sistema, pues cada que aparezca nuevo pendiente, nueva actividad, la coloques dentro de la bandeja de entrada. Puede suceder en cualquier momento. De repente el día de hoy, ahorita mismo, hay una llamada y me dicen, oye, la verdad es que estamos muy enojados, la verdad es que quisiéramos conversar contigo, puedes venir a tal hora, en tal momento. Ah, ya, chévere, gracias. Lo metes al sistema dentro de la bandeja de entrada y luego la pones en agenda. O de frente la pones en agenda, ya depende de ti. Lo importante es que esté dentro del sistema. Eh, y nada, el punto número 8 se refiere al punto que te hablé inicialmente. Conoce más acerca de esta metodología. Hay un libro específico en el que Allen, que es el que ha visto todo este tema de Getting System, pues te explica detalladamente qué es lo que tienes que hacer. Hay resúmenes de libros, hay conversatorios, hay una información inmensa en la web que puedes chequear sobre este tema. Definitivamente esto lo vamos a ver en algún momento dentro de Leal 3.0. Nos interesa mucho el sistema, lo estamos poniendo ya en ejecución durante un tiempo y definitivamente la razón por la cual la ponemos dentro de nuestras capacitaciones es porque es una práctica que nos ha servido. Eh, entonces, bajo este punto, pues sí nos interesaría ver si de repente a ustedes les sirve. Algo que sí de repente es característico de esta metodología es que como es una metodología, de por sí pues requiere cierto grado de disciplina. Y si realmente estás interesado en tu tiempo y en querer modificar tu manera de hacer las cosas, vas a necesitarla. Es una metodología que te ayuda definitivamente a tener la disciplina que no has tenido en su momento, pero por el entusiasmo de querer hacer las cosas mejor, pues vale la pena tener la disciplina. Una última, eh, una última aclaración, o por decir así, un resumen de todo lo que hemos hablado ahorita. Eh, Imaginemos que tengo una cosa por hacer, ¿no? Tengo un pendiente. Este pendiente, pues yo la voy a colocar en la bandeja de entrada. Es lo normal. Es la acción común. Luego de esta bandeja de entrada, la pregunta es, ¿lo puedo hacer? ¿Es accionable? Bueno, si me dicen no, bueno, entonces lo pongo en lo que es si es que tienes, un tacho, una basura, una papelera. Si no es accionable y lo quieres hacer en algún momento, lo colocas en algún día. O si en vez de que sea algo por hacer específicamente, es material que te va a interesar, lo colocas en referencia. Bueno, hay veces en el que tienes proyectos, ¿no? Estos proyectos pues tienen actividades de proyectos. La pregunta es ya, de todo lo que tienes que hacer en el proyecto, ¿cuál es la próxima acción? ¿Qué es accionable? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, la pregunta es, ¿lleva menos de 2 minutos? Si la respuesta es sí, bueno, lo haces ahora y se acabó. Si la actividad no requiere de 2 minutos, pues tienes dos opciones: delegarlo o retrasarlo. Si es delegarlo, pues lo delegas a otra persona y esperas los resultados colocándolo en la lista de espera. Si es que es retrasarlo, pues si tiene una fecha y hora, lo colocas en agenda. Si no tiene una fecha y hora, pues lo colocas en próximas acciones. O de repente es algo que definitivamente pensabas que era accionable, pero al final no lo es. Entonces la colocas dentro de lo que es algún día. Esa es otra manera de ver eh, la metodología de Green System. Yo espero que sea cual sea las dos maneras que te acabo de comentar, la metodológica y la práctica, que es la que está dentro de este diagrama de flujo, eh, puedas poder, bueno, perdón, que puedas a empezar a trabajar esta metodología si es de tu interés. Eh, Esta metodología definitivamente es un poco dura para algunos. Yo soy de la idea que la pongas en práctica para saber si realmente te va a funcionar o no. Una vez que veas los resultados, vas a ver que las cosas cambian. Y nada, siempre todo va a depender del punche que le metas, de la intención que tengas, de la motivación que tengas para poder modificar tu manera de accionar. Hemos hablado de gestión del tiempo justo para esto, para que puedas entender que el tiempo definitivamente tiene que ver con tu vida y de que si tú no tienes control sobre tu vida, pues realmente no vas a tener el espacio para hacer las cosas que quieras hacer. Eh, Te invito a que pruebes la metodología, a ver qué tal te va. En un inicio todo sistema requiere un poco de tiempo. No es necesario que le des todo tu tiempo de un día, pero dale el tiempo que creas tú que se merece. Al final esto se trata de tu vida. Entonces, dale el esfuerzo que se merece tu vida.
Esa es la idea. Eso es lo que quería compartirte definitivamente de la metodología. Estamos en lo que es la parte de gestión de tareas. Eh, Te comentaba esto porque hay maneras donde colocar la gestión de tus tareas, ¿no? La gestión de tu tiempo en sí. Hay personas que utilizan pizarras, otras personas que utilizan otro tipo de artículos o artefactos para poder hacer físico lo que sienten que no pueden trabajarlo de manera visual. O lo tienen, o que lo tienen en su mente, ¿no? Yo insisto, te hablo de una bandeja de entrada. Ahora, lo dudo es, la bandeja de entrada va a ser una agenda, va a ser una lista, va a ser una pizarra, va a ser una aplicación. Entonces, todos estos artefactos para poder planificarte, te los voy a enseñar dentro del último tema de este módulo, que es planificación personal. Ahí mi intención es explicarte cuáles son algunas de las prácticas que existen a la hora de realizar la eh, de dejar la virtualización de las tareas para poder colocarlas dentro de un sistema físico. El punto es de que esto sea lo más visual posible para que tú puedas tener la mayor atención acerca de esto que es tu vida, ¿no? Que es la gestión de tu tiempo y tus tareas. Hay personas que son más visuales, otras personas que no. Entonces, voy a tratar de darte todos los artefactos que hasta el momento hemos conocido para que puedas llevarte algo, de repente hay algo de tu interés dentro de estos artefactos físicos donde colocar las tareas o, o, o las cosas que tienen que ver con tus pendientes, ¿no? Entonces, nada, esto es, ya estamos ya por cerrar el primer módulo. Espero que esté empezando a hacerte útil esta información y ya nos vemos para una próxima oportunidad. Muchas gracias y estamos en contacto. Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento. Gracias. Un bonus. Esto es una aplicación que se llama Microsoft To Do. Es la aplicación que quería comentarte al inicio. Esta es una manera en la cual puedes ejecutar Green System. Como puedes ver, aquí yo tengo alguna eh, de las listas que he categorizado según mi intención. Aquí en mi día se coloca todo lo que está en mi día. Lo que está en próximas acciones se coloca acciones que los vas a hacer en algún momento, justo después de que acaben las tareas de lo que tengo que hacer en el día de hoy. Las siguientes son las de algún día. Si se te acaban las próximas acciones, jalas las que están en algún día. La lista de espera, que dependen de otras personas. En el caso de Leal, este es una específica de Leal. Este es un curso que estoy viendo yo de manera específica. Eh, este es un voluntariado en el que estoy. Entonces, como puedes ver, pues sí, tengo categorías que yo he creado eh, y hay otras que no he puesto porque no me es de validez, no me generan valor. Tú decides exactamente cómo ejecutar estas tareas eh, y sobre todo cómo ejecutar la metodología, ¿no? Esta es una manera virtual de hacerlo. Espero que en la siguiente parte del curso, del módulo, veamos las siguientes, ¿no? Y nada, eso es todo.